buenos días o muy buenas tardes, queridos padres de familia y queridos alumnos del tercer grado Esperanza, nuevamente desde Aprendo en Casa. Hoy lunes 21 de junio del 2021, día 1 de la semana. Bienvenidos, que la fe y la alegría nos acompañe en este día. Nuestra actividad de hoy es: preparamos el guión de la entrevista para conocer sus testimonios en el área de comunicación. ¿Y cuál será nuestra meta, queridos niños? Nuestra meta será: utiliza estrategias de producción de textos escritos para elaborar un guión de una entrevista para conocer testimonios sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares o una persona de tu comunidad que tuvo éxito en su vida luego de estudiar en Fe y Alegría número 29. Competencia del área de comunicación es: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces estamos clarito con la actividad. Preparamos el guión de la entrevista para conocer sus testimonios. Continuamos. Dice: hoy continuaremos aprendiendo más sobre cómo elaborar un guión de la entrevista para conocer testimonios sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares o una persona de tu comunidad que tuvo éxito en su vida luego de estudiar en Fe y Alegría 29. En esta actividad escribirás un guión de una entrevista con información importante para continuar aplicando y conocer los valores que aprendieron estas personas y tener presentes los valores que nos inculca en nuestro colegio. Queridos alumnos, les hago esta pregunta. ¿Podemos conocer más sobre las experiencias de los exalumnos de nuestro colegio Fe y Alegría número 29 a través de las personas que tienen más edad y más tiempo viviendo en nuestro barrio? ¿Qué crees? ¿Podremos conocer? Claro que sí, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para saberlo? ¿Qué haremos para conocer esas experiencias, esa información importante de su vida, ¿no? Los retos que ha vivido? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, claro, una entrevista. Muy bien. Entonces ustedes también lo han dicho, entonces se les va a preguntar realizando una entrevista. Te pregunto: ¿alguna vez has visto, has escuchado o realizado una entrevista? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué se necesita para hacer una entrevista? Seguimos. Se les comunica el propósito de la sesión. Hoy elaborarán un guión de preguntas para entrevistar a una persona, su testimonio sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares o una persona de tu comunidad que tuvo éxito en su vida luego de estudiar en Fe y Alegría 29, a fin de conocer más sobre sus experiencias durante su etapa escolar, ¿no? Sabemos que la etapa escolar es desde que empezamos primaria y termina en el 5º año de secundaria, ¿no? Luego vas a iniciar la planificación de la entrevista en un cuaderno o hoja de reuso, tu cuaderno de comunicación o hojas de reuso. Copia y completa la siguiente tabla. Escucha. Cada niño y cada niña va a copiar en su cuaderno la siguiente tabla. Pondrá la fecha, el título de la actividad. La fecha es día 20 de junio y la actividad es: preparamos el guión de la entrevista para conocer sus testimonios, ¿no? Y luego vas a empezar
copiando el propósito y luego esta tabla, ¿no? Esta tabla que dice acá. ¿A quién entrevistarás? A una persona de tu comunidad que tuvo éxito en su vida luego de estudiar en Fe y Alegría. Te dirá sus experiencias de su etapa escolar. ¿Correcto? Puede ser un miembro de tu comunidad o un familiar que tienes cerca, ¿no? Seguimos. ¿Para qué realizarás la entrevista? Muy bien, para conocer testimonios sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares o una persona de tu comunidad que tuvo éxito en su vida. Luego de estudiar en Fe y Alegría, te va a dar a conocer sus etapas, sus experiencias en la etapa escolar, ¿no? ¿Cómo realizarás la entrevista? Lo presentaremos como una lista y lo haremos en un guión de preguntas para una entrevista. Repito, ¿cómo realizarás la entrevista? Lo presentaremos como una lista y lo haremos en un guión de preguntas para una entrevista. Observa el esquema. En el centro está, ¿qué preguntaremos para conocer testimonios sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares sobre su etapa escolar en el Colegio Fe y Alegría número 29 o algunas amistades también puede ser, ¿no? Primero, conocer sus datos personales, ¿no? Preguntar cómo se llama, sus nombres y apellidos, dónde vive, ¿no? Datos personales, ¿no? De la persona. Luego, tiempo que vive en la comunidad, o sea, cuánto tiempo vive en Ventanilla Alta o de repente en otro lugar, qué tiempo está, ¿no? Fiestas que realizaban en el colegio cuando él estudiaba, ¿no? En Fe y Alegría, qué fiestas recuerda que realizaba su colegio. Otra pregunta puede ser los recuerdos de su colegio, ¿no? ¿Qué recuerdos tuvo en Fe y Alegría o qué anécdotas tuvo en Fe y Alegría, ¿no? Durante la etapa escolar, ¿no? Puede ser entre primaria y secundaria, ¿no? Valores que aprendieron, qué valor aprendió, que siempre le inculcaban sus maestros, las religiosas mercedarias, de qué les hablaban, y luego las enseñanzas que les dejó a ellos, ¿no? Porque terminada la etapa escolar, un estudiante de Fe y Alegría no es que va a ser una persona diferente a otra persona, sino que en su vida tuvo una formación diferente, ¿no? En cuestión a valores, en cuestión a valores cristianos, valores morales que le van a ayudar a ser una mejor persona dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, esto es el esquema que tú tienes que respetar para el guión de la entrevista. Acuerda las actividades a desarrollar el día de la entrevista y determina con los estudiantes quienes serán los encargados de brindar la bienvenida a la persona invitada, hacer las preguntas para recoger los recuerdos de su etapa escolar, mencionar el propósito de la entrevista, anotar o grabar la entrevista. Luego, expresar las palabras de agradecimiento al finalizar la entrevista. Elaboración del primer borrador del guión de preguntas para la entrevista, teniendo en cuenta el cuadro de planificación. El cuadro de planificación es este de acá, ¿no? Este. Entonces acá, presentación de la persona a entrevistar, cuerpo o cuestionario. Primero tiene que haber un cuerpo, cuestionario, después un cierre. Un cierre se refiere a expresar palabras de agradecimiento al finalizar la entrevista, ¿no? El cuerpo está referido a la bienvenida, a mencionar el propósito
y las preguntas, ¿no? Todo es el cuerpo o cuestionario. El cierre viene a ser expresar las palabras de agradecimiento al finalizar la entrevista. Las preguntas pueden variar, de repente algo más que le quieras acotar en el esquema, otra pregunta, ¿no? Le harás al entrevistado o entrevistada. Título de la entrevista. ¿Qué irá en el título de la entrevista? Preparamos el guión de la entrevista para conocer sus testimonios. Presentación de la persona a entrevistar y el tema del que tratará en la entrevista. Acá ponemos el nombre de la persona que hemos invitado, ¿no? El nombre de la persona que está invitada y el tema que tratarás. El tema, dice, ¿no? Entonces, el tema sobre testimonios, ¿no? Después de testimonio de su colegio Fe y Alegría, ¿no? Al terminar, ¿no? Al terminar el colegio, ¿no? ¿Qué testimonios tiene, ¿no? Bien. Luego, nombre de la entrevistadora o entrevistador será el del alumno o de la alumna. Nombre de la entrevistada, ¿no? De la persona que vas a entrevistar y la fecha que corresponde al 21 de junio del 2021. Cuerpo cuestionario. Acá están algunas preguntas que pueden variar si tú también quieres aumentarle algo más. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué significa para ti tu ex colegio Fe y Alegría número 29? ¿Qué recuerdos positivos tienes de tu colegio Fe y Alegría número 29? ¿Hace cuánto tiempo terminó de estudiar? ¿Qué costumbres había antes en Fe y Alegría? ¿Las costumbres que había antes son las mismas que las de ahora? ¿Cuáles son los valores que aprendiste o aprendieron en Fe y Alegría 29? ¿Qué enseñanzas les dejó Fe y Alegría 29? Otras preguntas pueden ser: ¿qué hechos recuerda con alegría? ¿En qué año egresó de la institución educativa? ¿Qué aprendizajes lo ayudaron a resolver problemas de la vida diaria, ¿no? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué cosa? ¿Cómo se enfrentó a las dificultades? El cierre es la conclusión, apreciación o conclusión de la entrevista, ¿no? Acá te despides, ¿no? Y das una apreciación, ¿no? del entrevistado o entrevistada. Es importante que envíes primero tu borrador para poderte darte algunas recomendaciones. Se brinda recomendación a los estudiantes para la entrevista. Voy a brindarte recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás algunas preguntas para recoger información sobre conocer testimonios sobre algunos retos que afrontó alguno de sus familiares sobre su etapa escolar en el Colegio Fe y Alegría número 29. Luego, acuerda con él o ella la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en un papel y no olvidar ninguna. Intenta ensayar cómo formulará las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Consigue los materiales que utilizarás o grabar la información que recojas durante la entrevista. Acá tú vas a elaborar tu borrador, luego revisas y corriges su borrador y lo presentas el día, acá está mala fecha, el día 18 no, lo presentas el día 21, ¿no? 21 está mala fecha. Tienen en cuenta sus criterios para evaluar su entrevista. Presentan su video de la entrevista el día 21, ¿no? Correcto, acá es 21 también, ¿no? Es el mismo día, acá se ha confundido. Luego revisas y corriges tu borrador y lo presentas el día 21.
Y acá tu video también el día 21. Seguimos. Para que lo hagas mejor, inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito. Luego, emplea un volumen de voz adecuado, demuestra seguridad. Mantén contacto visual. No tienes que mirar a la persona, no estar mirando al piso, a otro lado, sino mirando a la persona con la entrevistada mientras brinde su respuesta. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Luego formula repreguntas para ahondar el tema que se aborda. Escucha con atención a la entrevistada o entrevistado. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado, ¿no? Tu teléfono grabará la entrevista, correcto. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Esas son las pautas para hacer una mejor entrevista. Criterios para evaluar mis aprendizajes del guión de la entrevista. Organicé las ideas, consideré el saludo, consideré el propósito de la entrevista. Tiene las preguntas de los testimonios sobre algunos retos que afrontó, formulé preguntas claras y todo esto tiene que cumplir todos estos criterios tiene que cumplir tu entrevista, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 indicadores de criterios que tiene que tener tu entrevista, ¿no? O sea, por eso revísalo bien si reúne todos estos criterios tu entrevista. Y la entrevista que grabes con una duración no mayor de 5 minutos, ¿correcto? No mayor, que no exceda de 5 minutos. Evidencia a presentar, elaborar su guión de su entrevista. En esta registrarás los retos que ha vivido esta persona que brinda su testimonio de vida para tener éxito en la vida, ¿no? Lo harás en una hoja bond, luego lo grabarás y lo enviarás a tu profesora. Puedes observar este video para saber todo sobre una entrevista. Acá hay un link que puedes verlo, ¿no? Y luego estar más empapado sobre qué es una entrevista, ¿no? Cómo se hace. Y recuerda que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador y quien responde es la entrevistada o entrevistado, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Acá está el título de la entrevista, ¿no? Lo que hicimos antes, el esquema. Y el esquema está completo acá, ya te lo he mencionado, ¿no? Y tu evidencia es elabora su guión de su entrevista en la que registrarás los retos que ha vivido esta persona que brinda su testimonio de vida para tener éxito en su vida cotidiana, ¿no? Lo harás en una hoja bond, luego lo grabarás y lo enviarás a tu profesora. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. No pierdas las ganas y el entusiasmo en hacer cada una de tus actividades y de tus evidencias a presentar a tu Miss. Recuerda que para tu Miss siempre tú estás asumiendo cada vez mayores metas, ¿no? Y serás para ella siempre tú serás la número 1 y para tus papitos también, ¿correcto? Entonces se despide tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara, que siempre está pensando en qué actividades novedosas trabajar contigo para que seas una persona de éxito. Nos vemos, hasta pronto, queridos niños.